Hola comunidad de Tripas de Gato que nos ven aquí en YouTube. Hoy les traigo un caso que yo sé que les va a interesar. Y es que ustedes han escuchado hablar sobre los hombres lobo, pero no de los de cómics o películas, sino de los que en verdad existen entre nosotros. Este caso causó polémica por el veredicto final relacionado con trastornos mentales. Este es el caso de Austin Harrouff, conocido como el hombre lobo. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Era el 22 de diciembre de 1996 en Florida. Mina y Wade Harrouff daban la bienvenida a su primer hijo, Austin. Y años después llegaría Hailey. Los padres se caracterizaban por ser unidos y atentos con sus hijos, pues estaban bien posicionados económicamente, por lo que siempre procuraban darles todo, y esto se vio reflejado en el buen desempeño académico de Austin, quien estaba en clases avanzadas. Pero como la felicidad no dura para siempre, a sus 13 años vivió algo que lo marcó emocionalmente: la separación de sus padres. Y aunque en un principio no lo tomó bien, con el tiempo fue adaptándose, ya que la convivencia era la misma, porque Wade se había mudado a unos cuantos kilómetros de donde vivía Austin. Como todo adolescente, comenzó a tener diferentes intereses, siendo el fútbol americano lo que más llamó su atención, así que aprovechándose de su gran estatura logró ser parte del equipo de la secundaria. Solo que no todo estaba a su favor, pues él era sumamente tranquilo e introvertido, y para jugar necesitaba más coraje, ya que le daba miedo atacar, lo cual poco a poco empezó a generarle inseguridades. Para su mala fortuna y con tal de encontrar una solución a esa personalidad tímida, Austin comenzó a ingerir sustancias escondidas, notando que los efectos provocaban que fuera más desinhibido y sociable. Al ver que solo así encajaba con sus compañeros, se volvió dependiente. Sin embargo, supo controlarlo para que nadie lo notara. Para 2015, Austin iniciaba su vida universitaria, pues su único interés, según su familia, era ayudar a la gente, por lo que estaba en un programa de medicina. Pero eso no era todo, ya que también había adquirido interés por el físico-culturismo, compartiendo su proceso a través de YouTube. A pesar de que Austin se notaba entusiasta, nadie sospechaba que algo malo pasaba con él, y es que los efectos de las sustancias comenzaban a ser notorios, pues en verano de ese año, su papá, que era dentista, lo había contratado como asistente, pero su comportamiento hizo que los pacientes no estuvieran cómodos, porque inesperadamente alzaba la voz, haciendo comentarios extraños sobre política, y a pesar de las quejas, Wade pensó que solo era una actitud rebelde, por lo que no prestó atención. Pero la mente de Austin no la estaba pasando bien, ya que las alucinaciones se hicieron presentes. Según él, había espíritus malignos, demonios y perros que lo perseguían y vigilaban. Pero sobre todo, aseguraba ser él un animal y llegaba a actuar como perro y caballo. Era claro que todo se había salido de control, y es que si Austin no consumía sustancias, los pensamientos negativos se hacían presentes, y así lo constataba su teléfono, que se convirtió en su diario en el que plasmaba todo lo que pasaba. Sigue corriendo, incluso cuando digan que estás loco. No quiero que me adoren, pero sé que lo harán. Además, su desesperación lo llevó a hacer cientos de búsquedas en internet buscando respuestas. ¿Cómo sé que no estoy loco? ¿Cómo dejo de ser obsesivo? ¿Cómo relajar la mente? Para 2016 su salud empeoró. La depresión y ansiedad se apoderaron de él. Por las noches no conseguía dormir, pensando en los demonios y espíritus que lo acechaban. Así que para calmar sus temores se refugió en la Biblia, lo cual hizo que sus padres descubrieran que su hijo tenía adicciones y requería ayuda. Para esto iban a recurrir a la ley Baker Act, la cual permite en Florida que una persona sea sometida a exámenes psiquiátricos involuntariamente. Pero entonces, en espera de que esto sucediera, las cosas dieron un terrible giro. El 15 de agosto de 2016, Austin se levantó y fue directo a casa de uno de sus amigos, solamente para preguntarle cuándo había nacido, y después se echó a correr. Esta extraña acción alertó a su amigo, quien sabía de sus adicciones, así que fue detrás de él, lo calmó y le dijo que en la tarde se reunirían en la playa para convivir, con
con tal de no dejarlo solo. Ya en la playa, Austin llegó llamando la atención de todos por su peculiar vestimenta, que era todo lo contrario para estar en la playa. Incluso llevaba 2 relojes. Sus amigos al verlo comenzaron a bromear, y esto no le hizo gracia a Austin, quien inmediatamente se puso agresivo con intenciones de golpearlos. Sus amigos, impactados por su actitud, se quedaron en silencio. Sin embargo, Austin cambió repentinamente su humor y comenzó a reírse mientras los abrazaba, como si nada hubiera pasado. Ellos olvidaron todo y la reunión continuó hasta que la incomodidad una vez más volvía, cuando Austin les hacía saber a todos que él era en realidad un hombre lobo. Esta vez sus amigos prefirieron ignorarlo para evitar otro conflicto, aunque en el fondo les preocupaba su salud mental. Para las 7 de la tarde, Austin se dirigió en compañía de un amigo y su hermana a un restaurante en donde ya lo esperaba su padre. Pero justo antes de entrar, volvió a hacer cosas raras, como correr en dirección de los autos mientras aseguraba ser inmortal, poniendo su vida en riesgo. Con dificultad lograron detenerlo y calmarlo, hasta que finalmente entraron al restaurante. Los minutos transcurrieron, comieron y platicaron, pero Austin volvió a tener esos comportamientos. En 2 ocasiones se paró para decirles que iba al baño, pero en las cámaras de seguridad se le podía ver salir del restaurante sin motivo alguno, hasta que en una tercera vez salió para irse a su casa, cosa que a su madre le tomó por sorpresa. Sin embargo, lo que más le resultó extraño fue verlo tomar aceite como si fuera agua. Ella lo regañó y le dijo que lo llevaría de regreso con su padre. En cuanto llegaron, Austin entró tranquilo mientras su padre molesto le preguntaba: ¿qué pasa contigo? La reacción de Austin fue inesperada, ya que se paró y se le fue a los golpes para después salir tranquilamente del restaurante. Mina, desesperada, llamó a la policía para avisarles que su hijo estaba mal y temía que algo pudiera pasar. Así que mientras la policía atendía la llamada, Austin caminaba sin rumbo, y en ese instante fue cuando todo culminó en una tragedia. Michelle Stevens era una mujer de 53 años que se encontraba viendo televisión en su cochera, la cual estaba abierta y cualquiera que pasara por fuera podía verla, mientras que su esposo, John, había salido a pasear a su perro. Austin, al encontrarse con la cochera, fue directo a destruir su auto que estaba ahí estacionado. Michelle rápidamente al verlo comenzó a gritarle y pedir auxilio, pero entonces Austin volteó a verla y sin pensarlo comenzó a golpearla brutalmente en medio de la calle. El alboroto alertó a los vecinos y uno de ellos corrió a ayudarla, pero Austin también lo atacó con un cuchillo, hiriendo al hombre en la cara. El vecino logró escapar y refugiarse en su casa mientras llamaba a la policía, pero los gritos desgarradores se hicieron presentes y en ese momento John había llegado a la casa y Austin lo atacó mientras gruñía como animal y se comía parte de su rostro. Los oficiales fueron rápidos y al llegar a la escena estaban impactados con lo que veían. Le apuntaron con un arma a Austin, ordenándole que se alejara, pero parecía que no escuchaba. Así que le dispararon con una pistola eléctrica, lo cual no le causó nada. Al contrario, seguía aferrado comiendo desesperadamente mientras gruñía. Así que recurrieron a darle patadas en la cara, pero tampoco funcionó. Finalmente, los refuerzos llegaron y entre estos un perro que al soltarlo se fue directo a morder a Austin. Y aunque seguía sin reaccionar, al final lograron someterlo. La escena era aterradora y creían que Austin estaba bajo efectos de sustancias, pero la realidad es que estaba consciente, pues al estar esposado pidió que por favor acabaran con él porque se había comido a un humano. Por otra parte, los paramédicos hicieron todo por salvar a la pareja, pero desafortunadamente era tarde y por la gravedad de las heridas no sobrevivieron. Austin fue sometido a exámenes de todo tipo, descubriendo que efectivamente no había sustancias en su organismo. Lo que sí había era veneno que había ingerido en la cochera durante el ataque, y esto le provocó un coma, permaneciendo en el hospital 11 días. Al despertar fue interrogado, pero las respuestas que dio no eran lo que la policía esperaba. Contó que todo lo había hecho por miedo, ya que unos seres de rostro blanco que parecían demonios lo estaban vigilando. Así que en su desesperación huyó hasta que se encontró con Michelle, a quien le pidió auxilio, dándose cuenta de que era una bruja que quería atacarlo.
Añadió que en ese momento fue cuando ingirió el veneno sin tener noción de lo que era, y que el ataque a John era por lo mismo, creyendo que era un espíritu maligno. Luego aseguró no tener recuerdos de algo más. Esta confesión sonaba absurda y un poco burlona, pues había víctimas mortales de por medio. La opinión estaba dividida y algunos médicos se interesaron en el caso, concluyendo en una controversial respuesta para esclarecerlo. Austin había actuado bajo un brote psicótico y padecía licantropía clínica. Sí, así como seguro lo estás pensando. La licantropía clínica es un trastorno que genera alucinaciones e ideas delirantes. La persona llega a creer que la mitad de su cuerpo se transforma en un animal, llegando a actuar como tal, ya sea gruñendo, caminando con las 4 extremidades y hasta comiendo carne cruda. En algunas ocasiones puede tener impulsos violentos o sexuales. Dijeron que este trastorno poco común era patológico y el consumo de sustancias había favorecido para que se complicara, por lo que iba a ser difícil definir su culpa, pues había 2 cargos de asesinato en primer grado. Una vez bajo tratamiento, primero pidió disculpas y luego se declaró inocente por razones de demencia. Obviamente no tuvo respuestas positivas, pues creían que solo fingía y quería librarse de la prisión, pero los resultados psiquiátricos así lo demostraban, y el psiquiatra Gregory Landrum declaró: tiene una enfermedad mental y debido a eso es manifiestamente peligroso para sí mismo y para los demás. Debido a la pandemia, el juicio se pospuso y para 2022 se retomó. Sus abogados demostraron que Austin había presentado un colapso mental grave, que no lo hizo comprender que lo que estaba haciendo estaba mal. Así que la decisión final del juez fue que Austin, a sus 25 años, era inimputable, por lo que fue ingresado a un psiquiátrico en el cual permanece hasta la fecha, pues tanto los médicos y un juez deben determinar que ya no es peligroso. Este veredicto fue duramente criticado por las familias de las víctimas. Incluso su abogada, que era hermana de Michelle, aseguró que Austin era consciente de lo que había hecho y sus acciones solo eran las consecuencias de sus adicciones, pues la forma como se expresaba con sus amigos indicaba que era un adolescente con serios problemas de adicción. Incluso durante el juicio, enojada, le dijo: ¿es realmente tan difícil para ti entender que eres un asesino a sangre fría y no una víctima? Y es que es entendible que el dolor y la pérdida de las familias es algo irreparable. Y aunque Austin de algún modo quedó recluido, no fue la justicia que muchos esperaban. Sin embargo, ha servido como estudio para saber más de los trastornos poco conocidos. De hecho, los propios fiscales también estuvieron en desacuerdo con el veredicto, pero aseguraban que la resolución fue conforme a la ley. A nosotros tampoco nos agradó. En realidad el enojo debería ser contra la ley. Como consecuencia de esto, algunos fiscales han decidido analizar las leyes de este tipo, pues muchas veces el consumo de sustancias solo se toma en cuenta cuando la persona actúa bajo los efectos de estas, pero se ignora las secuelas que puede ocasionar la abstinencia o el uso prolongado, como aseguran pasó con Austin. Y como suele pasar, las víctimas son las más olvidadas en estos casos. Pero, ¿tú qué opinas? ¿La resolución fue justa? Este fue el caso de un hombre que se creía animal y al cual apodaron el caníbal o el zombie. Este fue el caso de Austin Harrow, el hombre lobo. Y llegamos una vez más al final de otro video de Tripas de Gato. ¿Qué les pareció? Yo sé que a ustedes les va a gustar este tema, así que quiero verlos en comentarios qué opinan sobre esto. Y también quiero agradecer profundamente a nuestros ayudantes del maligno, que con su ayuda hacen que este canal siga creciendo y nosotros sigamos haciendo contenido. Mil gracias. Si ustedes quieren también ser parte de esta secta, pueden hacerlo convirtiéndose en miembros del canal. Así tendrán algunos beneficios exclusivos. Pero también si nos quieren ayudar de otra forma es suscribiéndose al canal, porque ya vimos que algunos que nos ven todavía no se suscriben, así que lo pueden hacer, es gratis. También dejen su like y activen la campanita para que siempre YouTube les avise cuando nosotros estemos subiendo contenido. No se olviden de compartir todos nuestros videos para que lleguemos a más personas y recomiéndenos con sus conocidos. Nos interesaría muchísimo saber desde dónde nos ven, hasta dónde llega la señal de Tripas de Gato. Les recuerdo que vayan a seguirnos a todas
todas nuestras redes de Tripas de Gato, porque en cada una de ellas subimos distinto contenido, y sobre todo en Instagram, donde estamos en contacto más cercano con ustedes, y de paso se pasan al canal de difusión. Chéquense todo el contenido de Tripas de Gato, como archivos oscuros y casos de bolsillo, historias cortas por si tienen poco tiempo. Y de paso no se olviden que este podcast tiene un podcast hermano que es el BMBR Podcast, por si lo quieren checar al final. Yo sé que les va a gustar. Gracias a todos por su apoyo, por unirse a la familia de Tripas de Gato, por vernos y escucharnos. Todas sus recomendaciones son tomadas en cuenta y todos sus mensajes diciéndonos cosas buenas también son tomadas en cuenta. Mil gracias y atentos con lo que se viene. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.